¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Cada vez sabemos que son más los atletas, los clubes e instituciones deportivas que cuentan dentro de su sistema de apoyo con la figura de un psicólogo o de un coach deportivo. Ya se comprende que somos seres integrales y se entiende al deportista no solo desde su área física y biológica, sino también desde su área mental y emocional, porque ya sabemos que lo que piensan y lo que sienten se va a ver reflejado en el terreno de juego. En el episodio de hoy nos acompaña Guillermo Sánchez, psicólogo deportivo, graduado en Estados Unidos con un PhD en ciencias deportivas. Ha trabajado como asistente técnico en clubes en Venezuela y en clubes internacionales como en la India, Paraguay, Bolivia, Grecia, Estados Unidos, donde actualmente reside y se desempeña como director técnico en Louisville Academy en Kentucky. Guillermo, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por tenerme y por esta oportunidad de plasmar estos temas tan importantes e interesantes y fascinantes para todos. Así es. Y bueno, vamos a comenzar por el principio, Guillermo. Quiero que nos expliques un poquito qué es la psicología deportiva y en qué puede aportar en lo que es la dinámica familiar. Bien, la psicología deportiva trabaja y educa bastante a los distintos momentos que puede vivir un atleta en sus distintas etapas. Los atletas, el crecimiento emocional y el manejo de las emociones no viene nada más desde el punto individual, sino desde las personas que rodean al atleta, porque hay varios pilares en el deporte que son la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicosocial y la parte de mental, la parte de psicología. Separamos la parte psicosocial de la parte de entrenamiento mental de la psicología deportiva porque se lo digo con un ejemplo. Por ejemplo, en el 2014 hubo una situación en Venezuela que había muchas protestas sociales en el estado de Táchira, por ejemplo, y los atletas nos llegaban al entrenamiento preocupados si su familia podía comprar comida, si no había efectivo. Entonces, todo eso es un aspecto psicosocial que va a afectar también la parte mental del atleta en ese momento. Entonces, es muy difícil nosotros exigirle consistencia deportiva cuando su vida, su entorno social, no hay una consistencia. Entonces, todo va a estar interrelacionado. La psicología deportiva nos enfocamos bastante en qué recursos, en qué opciones tiene el atleta para manejar dentro de la cancha, fuera de la cancha, para incrementar, por ejemplo, niveles de concentración, niveles de autoconfianza, canalizar bien las motivaciones, el manejo de frustraciones y en todos estos temas que estamos hablando, obviamente va a estar involucrada la familia, porque muchas veces el atleta va a comportarse o va a manejar distintas situaciones dependiendo de cómo haya aprendido alrededor de su entorno. Les cuento otra historia corta. Una vez trabajando con un tenista en Venezuela, me di cuenta que cuando el partido se ponía difícil, el atleta buscaba no intentar su 100%, sino que alejarse un poco, porque si decía, si yo no intento, no puedo fallar, sino el fallo se lo adjudican a que, bueno, no está intentando, por eso perdió. Cuando trabajamos con la familia, uno de los detalles importantes es que me di cuenta que la familia, cuando estaban ante una situación, se iban al banco, por ejemplo, y había mucha cola, optaban por decir, no, venimos otro día. Si había una situación en el supermercado, decían, no, bueno, no lo compramos, vamos otro día. Entonces trataban de evadir las situaciones y esos comportamientos sin querer
lo fue adaptando el atleta. Entonces, en la cancha, cuando están en una situación que tienen que afrontar, tomar decisiones, dar un paso al frente, estaban mostrando los mismos comportamientos que venía mostrando la familia. Entonces, creo que ahí, mediante las historias, relaciona bastante lo que es la psicología deportiva, ¿no? Guillermo, y adicionalmente, todo lo que hablas también tiene un issue importante cuando hablamos de adolescencia, porque per se, indistintamente que sea deportista o no, durante la adolescencia es donde trascienden todos esos cambios emocionales, psicológicos, fisiológicos, hormonales, que están como en una batalla interna, ¿no? Que ellos mismos no se reconocen quiénes son, si son niños, si son, no, todavía no soy adolescente, pero quiero ser adulto. ¿Cómo eso se puede administrar? Y más que decir gestionar, porque la gestión yo creo que viene un poco cuando ya entiendes tus emociones. ¿Cómo eso lo puedes administrar tú como un coach, como un psicólogo deportivo, y además haciendo la diferencia en equipos, en deportes de equipo o en deportes individuales? Bueno, interesante esa comparativa. Yo trato de partir de que, desde mi punto de vista, no hay deportes individuales, ¿ok? Porque si bien el tenista o el que juega golf sale a la cancha físicamente solo, detrás de la vida de esa persona siempre hay un equipo, ¿ok? Porque la familia es un equipo, los entrenadores son un equipo, los fisios son un equipo, el entrenador físico. Entonces, yo trato de siempre darle esa perspectiva a los atletas porque trato o tratamos de que el atleta nunca se sienta solo o aislado en las situaciones, porque el manejo, una de las fuentes más importantes para manejar situaciones de ansiedad va a depender bastante de qué tantas relaciones interpersonales significativas tenga esa persona. O sea, mientras una persona tenga más relaciones eh, significativas en su vida, se le va a hacer un poquito más viable manejar situaciones de ansiedad. Entonces, a mí me parece eso tan interesante y tan profundo porque se lo voy a contar con otra historia, ¿no? Disculpen que a mí me gusta la No, eso historia. es No, buenísimo. maravilloso. Pero este año, este último semestre, yo estaba entrenando a una categoría sub-14, niños de 13 años, hasta 13 años. Pero a mitad de año me pidieron que agarrara una categoría sub-15, que son los de 14 años. ¿Ok? Y ahí es que pude ver bastante la gran diferencia de cuando la persona todavía sigue siendo más niño y llega a los 15 años y ahora la parte social cambia porque van al bachiller, al high school. Entonces ya yo los llamaba, íbamos al estadio a ver el equipo profesional y tú veías que los de 13 años se sentaban todos juntos. Los de 14 años tenían otras cosas en mente, estaban con sus noviecitas, con esto, con lo otro y más segregados. Entonces nos pasó esto, estábamos en Tampa en un campeonato con los sub-15 y de regreso suspendieron los vuelos. Hubo como 3.000 vuelos cancelados en Estados Unidos, entonces nos tuvimos que venir manejando. 14 horas manejando. En la minivan que nosotros veníamos, estaba un entrenador, 4 atletas y venía yo en el puesto adelante. Durante las 14 horas, los 4 compañeros de equipo nunca entablaron una conversación. 14 horas. 14, y esa es la sociedad que estamos hoy en día. Entonces, 14 horas y yo venía reflexionando y yo tratando de sacar las conversaciones, pero las conversaciones eran bien puntuales y eran entrenador, atleta, atleta, entrenador, no era entre ellos. Entonces, yo desde ahí empecé a crear mi plan de trabajo con ese grupo, porque eran las 2 primeras semanas que yo estaba con ellos. Y en verdad me di cuenta de la falta de conexión que tenían ellos. Y eso no solamente pasa en deportes, como tú lo mencionaste, grupales, sino en deportes que creemos que es individual, porque los jóvenes hoy en día, que es un tema súper profundo que estaríamos bastantes horas, la parte de el síndrome de desconexión, ¿ok?
que hay un libro bien importante que se llama Brainwash, que yo lo recomiendo mucho, de un doctor de la clínica Mayo. Ese síndrome está creando que los jóvenes, y bueno, los jóvenes y los adultos también, porque nos abarca a todos. Ahorita venía en la mañana hablando con mi mamá y me dijo que sin querer pasó hora y media en el iPad escuchando música, viendo videos, y son comportamientos que estamos teniendo los humanos ahorita que nos están desconectando más entre nosotros, y eso a partir de eso nos está desconectando internamente con el reconocimiento de nuestras emociones. Entonces, porque nos está quitando muchas relaciones interpersonales, y eso en ese libro les va a comentar los estudios que han realizado de cómo las personas que con solo pasar 5 días en conexión con la naturaleza, que se desconectan 100% de la tecnología, cómo hasta los niveles en la sangre, en la orina, empiezan a cambiar los resultados médicos por el solo hecho de apartarse de la tecnología. Y cómo eso también en las partes del cerebro que están, ¿cómo se dice? Que están siendo utilizadas cuando estás más en conexión con la naturaleza, ¿no? Que los japoneses nos llevan años de práctica en ese sentido, ¿no? Entonces, el mundo asiático. Entonces, en esa diferencia, en esa historia que les estoy contando, mi proyecto con ese equipo fue más de integrar al grupo, no como dinámica de equipo para el juego, sino a nivel de personas, para que Entre ellos. ellos pudieran sentir que están en un ambiente que están yendo a la batalla juntos, por ejemplo, que no se sienten aislados. Por eso vuelvo al punto que mencionaba, que se sienten aislados, porque por lo menos en los tenistas, cuando juegan en dobles, el manejo de emociones es es mucha la diferencia, porque tienes de inmediato un compañero o una compañera que te puede decir, tranquila, la próxima sale. Entonces, ahí te va demostrando cómo la parte social, y por eso la parte de familia es tan importante en ese crecimiento emocional. Guillermo, y yo quiero de caras a lo que has planteado, hacer un concepto, una palabra que para mí es fundamental y creo que para Lice también, pero para que quede claro, ¿a qué llamamos o qué llamas tú desde el punto de vista deportivo de la familia relaciones significativas? Oh, qué bueno esa pregunta. Relaciones significativas son relaciones que te sumen en el aspecto progresivo, porque yo no quiero caer en, en que si es positivo o negativo. Para mí, yo creo que es más las relaciones que te impulsen a progresar, a avanzar, y si queremos catalogar eso como positivo, bueno, positivo, pero muchas veces, por ejemplo, cuando la gente en el fútbol, cuando un equipo en el primer tiempo está jugando sin mucho ánimo, están así como que no están alcanzando altos niveles de competencia, muchas veces se recomienda que se les recuerde las consecuencias negativas de sus acciones para que ellos se despierten. Entonces, tal vez unas relaciones interpersonales son aquellas que las personas se puedan expresar, sentir que conocen a las personas a fondo, que no están, que entienden el porqué de las acciones de los otros y de ellos mismos, para así poder identificar eh, de qué manera nos podemos impulsar uno al otro, que no nos sintamos juzgados, ¿okay? Con las acciones, que, que sintamos que podemos tener conversaciones, porque creo que la palabra conversaciones hoy en día es tan crucial. Tengo atletas que se sienten más cómodos escribiéndome cómo se sienten que mirándonos cara a cara. Entonces, que tengan esos valores de lo que es empatía por el otro, empatía, que tengan compromiso uno al otro, um, que tengan acciones que sean, que
que no sean egoístas, ¿ok? Acciones que no sean egoístas, porque lo que me mencionabas hace rato de que en el deporte, llamarlo así, individual, se siente que el otro padre es como un enemigo, es más bien, debería ser de la otra manera. Mientras más ayudemos a las otras personas, más estamos creciendo emocionalmente nosotros. Entonces, que tengan más esas relaciones que se están impulsando uno al otro en pro del progreso, ¿no? Y ahí, perdón, Lice, mi última pregunta por ahora. Hay un poco así en mi percepción desde mi experiencia, ¿ok? Lo comparto como parte de esto, de este podcast y ese es el objetivo, que compartamos experiencia. Te lo planteo desde mi experiencia como madre de dos tenistas, porque hemos pasado por dos academias y de alguna manera lo que ha llevado principalmente al cambio no solamente ha sido la evolución técnica de nuestros hijos en cada uno, porque yo siento que todas las academias también tienen como una razón de ser, ¿no? O sea, yo no puedo pretender que mi profesor, llevando la analogía, mi profesor de primer grado sea el mismo profesor de high school del último año, porque no va a ser coherente en el desarrollo mío como persona, como deportista y como ser humano. Entonces tenemos que ir evolucionando en la medida que también nuestro deporte evolucione, o nuestro desempeño en el deporte. Entonces, ¿pero qué pasa? Hablando de esas relaciones significativas, de ese acompañamiento, nos ha pasado que, por ejemplo, nuestros hijos, bien ahorita lo decías tú, mis chamos yo siento que son muchachos que son bien humildes, son súper empáticos, son, incluso a veces hemos caído en la etiqueta de decir que les falta malicia, que les falta como esa garra para poder darle una pelota ganadora, ¿sabes? Que uno lo ve desde afuera distinto. Y nos queda como ese sinsabor, bueno, porque no lo han visto, muy bien tú decías, o sea, no lo han visto, el ejemplo que pusiste del banco, del Claro. tránsito, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos dicen ahora en esta academia que estamos, que eso se aprende, y se aprende de cara al deporte, se aprende de cara no como un principio de vida, Ok. pero cuando tú lo ves alrededor de los papás, o sea, yo oigo papás que de repente, siendo el tenis un deporte que desde la audiencia tiene que ser muy en silencio, tú oyes que le empiezan a decir en el momento como de aplaudir cosas que son agresivas, Ujú. cosas que son de ataque, cosas que son en detrimento a lo que es la disciplina per se. Entonces, ahí es donde me queda un poquito ese sinsabor y por eso compartía eso de que son enemigos, porque en la medida en que además tu hijo evolucione, empiezan a ver como que, ah, es que este es sobradito, ah, es que este se cree Claro. que, ay, sí, entonces los papás están como hinchados, porque eso ha pasado y eso lo hemos escuchado y eso incluso nos llevó a tener que salir en un momento determinado de una academia. Sí, sí, y sin, bueno, queriendo o sin querer, en verdad lo que están incentivando es el individualismo, ¿no? De que es el yo, mira, los estudios, por lo menos en la música de hoy en día, em, hace 10 años la palabra yo se utilizaba como 20% en las canciones. Ahorita más las canciones que se escuchan hoy en día es sobre yo esto, yo lo otro, quiero esto, en vez de utilizar más términos de conexiones de personas. Entonces, hasta la música que se escucha hoy en día está incentivando más el individualismo y es qué puedo hacer yo para estar por encima del otro en vez de qué puedo hacer yo para buscar la mejor versión De mí. de mi crecimiento. Entonces, eso, ahí entra la influencia de los padres y el entorno, que en verdad es un tema que, bueno, siempre vamos a tener trabajo gracias a eso, ¿no? Pero es un tema que en Sí, verdad, pero como mamá es bien cuesta arriba. O sea, sí, desde este lado la paternidad es bien cuesta arriba luchar contra eso, porque tú bien lo dices, es un tema que va más allá del deporte, es un tema social, un tema claro. que se sensibiliza y que lo empiezas a ver muy del día a día. Sí, y en países, Y dime, dice tranquilo. no, habla, tú eres el No, invitado. no, que por lo menos, yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, yo viví en Dinamarca un año, y una de las cosas que cuando íbamos a jugar tenis con la familia, uno veía que la persona que estaba utilizando eran canchas de arcilla. Uno tenía que llegar, jugar y luego limpiar la cancha para dejarla lista para la próxima persona que venía. Nadie se iba
sin tú pasar la escobita por cada línea y dejarla. Y para mí eso visualmente me impactó de cómo socialmente puedes aprender valores, ¿no? Por ejemplo, creo que es en Suecia que cuando, justamente lo estaba pensando ayer, cuando uno llega temprano al trabajo, la gente se para en el puesto más lejos para que las personas que necesitan llegar justo a tiempo tengan los puestos más cercanos. Entonces, yo creo que hay que tener un balance. Hace 2 semanas estábamos jugando aquí un partido de niños de sub 11, imagínense, sub 11. Y un niño que le tiró una patada al otro de maldad. Entonces, esa garra que tú me estabas mencionando ahorita, que dice, no, que tal vez le falta un poquito de esa garra, creo que ahí es cuando entran los entrenadores a canalizarle esas ganas, de decirle, mira, está bien que juegues con esa intensidad, sigue entrando fuerte, trata de no entrar a dañar al compañero, para que el valor del compañerismo exista, ¿no? Entonces, creo que sí se pueden, son valores que sí se pueden incentivar, pero que sí, que el deporte, una de las cosas que no queremos hacer como padres es perder o no identificar las oportunidades de aprendizaje de valores de vida. Eso creo que es importantísimo. Y ahora que estábamos conversando de eso, y como tú bien lo decías, sobre todo en estas edades formativas, en edades de niños, incluso de los adolescentes, es imposible no involucrar a los padres. Y como tú bien decías, todo lo que nosotros reflejamos con nuestras actitudes, con lo que decimos, obviamente eso lo van a ellos a copiar, y sobre todo también en el terreno de juego, y eso lo hemos visto muchísimas veces. Jóvenes que responden de una manera grosera a los árbitros, al mismo entrenador, que se pelean y discuten con los otros jugadores, y tú lo estás viendo afuera en la banca con el mismo papá o la misma mamá que está gritando exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros como padres, y tú bien lo decías, con esas relaciones significativas, si somos aquellos que estamos impulsando, que estamos ayudando a nuestros hijos a progresar, o si más bien los estamos inhibiendo y paralizando. En ese triángulo deportivo, que nosotros tenemos un episodio en el que hablamos de eso, todos esos tres elementos, que son el jugador, el entrenador y el padre, tienen que estar en un balance. Es para el bienestar del jugador. Hay muchas veces que vemos que son incluso jugador y entrenador y padres que tienen como una meta y el jugador lo dejaron por allá, o entonces es al revés, el papá y el jugador y el entrenador ni idea. Entonces eso tiene que estar en un balance. Muchas veces nosotros como padres, cuando buscamos a un psicólogo deportivo o a un coach deportivo, siempre decimos, es que yo quiero que tú ayudes a mi hijo ven para que tú le des el apoyo a mi hijo porque... Y la mayoría de las veces, los primeros que tenemos que hacer esa revisión somos nosotros los padres, porque primero somos los que estamos la mayor parte del tiempo con ellos, somos sus figuras referentes y somos los que nosotros en realidad vamos a inculcar esos valores. Entonces, en tu experiencia, porque entiendo que tú trabajaste con mi hijo, has trabajado con mi sobrino, pero la primera entrevista la tuviste con nosotros, como padres. Y entiendo y eso mismo lo hago yo. Cuando a mí me vienen a hablar y me dicen, mira, yo quiero que tú veas a mi hijo, no, yo lo primero que tengo que entrevistar es a los padres, porque esa es la dinámica y ver en verdad cuál es la visión que ellos tienen con respecto al deporte de su hijo. Tú, en tu experiencia como psicólogo deportivo, ¿qué tanto sientes que es la importancia de involucrar a los padres en ese deporte e incluso educarlos a ellos principalmente antes que al deportista? Mira, excelente, porque estoy 100% de acuerdo contigo. Debemos involucrar a los padres primero para que porque ellos te llegan con una evaluación subjetiva llena de emociones, ¿no? Llena de emociones porque es la sangre de ellos, de lo que están hablando. Y es bueno sentarlos bien, aterrizarles lo que están conversando y dejarlos hablar para que ellos mismos se van a dar cuenta, pero también uno resaltarle cómo todo lo que te están diciendo sí tiene un efecto en lo que en verdad tú quieres que trabaje con el joven, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me pasa 95% de los casos que después de conversar con los padres,
los padres me dicen, no, bueno, primero me tienes que trabajar a mí, vamos a trabajar conmigo, porque me estás ayudando a darme cuenta cómo estas acciones tienen un efecto importante en el hijo o en la hija. Entonces, sí es mucha educación porque creo que hay que aclarar con los padres cuáles son los objetivos, porque muchas veces el padre o la madre tienen objetivos, quieren resultados inmediatos y objetivos a corto plazo. Por ejemplo, cuando voy a tomar el ejemplo de querer que tengan más garra, porque están viendo algo de fin de semana. Mira, pasó este fin de semana, pasó la semana pasada, pasó desde hace años. Ok, para mí los objetivos, cuando uno trabaja con un atleta de estas edades, de formativa, es que crear autonomía, autonomía. ¿Ok? Porque mediante la autonomía, las personas van a poder acumular acciones de toma de decisiones y la autoconfianza está altamente correlacionada con el número de toma de decisiones que la persona esté involucrada en el día a día. ¿Ok? Por ejemplo, em, me recuerdo a los 9 años que, bueno, mis padres estaban separados, entonces nosotros éramos tres niños, yo era el menor, y ya a los 9 años mi mamá esperaba que nosotros fuéramos a la lavandería a buscar la ropa, que le pagáramos al señor, que trajéramos, que tal vez nos preparáramos desayuno, y eso es autonomía, ¿ok? Eso es presentarles oportunidades a los jóvenes para que ellos tomen sus propias decisiones y vayan afrontando situaciones donde va a haber crecimiento emocional, ¿ok? Porque por eso es que hay que involucrar mucho a los padres, porque si un entrenador, en ese triángulo que conversamos, si un entrenador quiere que un jugador tenga más garra y que tome más decisiones, que sea más decisivo, que saque el pecho al frente, que pida la pelota con más actitud, todo eso que estamos hablando de la parte de comportamientos, nada es técnico, no táctico, pero en casa al niño siempre le tienen el desayuno listo. No se tiene que preocupar por quitarse la ropa y meterla en la cesta. No se tiene que preocupar por nada que tenga que ver en ayudar en la casa. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quieres que tome más decisiones si en la casa lo están, es con una cuerda, lo están arrastrando hacia atrás? Entonces, Ujú. ahí viene el trabajo en conjunto que, que, que se necesita alinear cuáles son los objetivos. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos para ese atleta o para esa familia? Y también para que ellos reconozcan que debemos respetar los espacios, ¿ok? Porque el niño no tiene, socialmente hablando, no tiene el derecho de ir al trabajo del papá o la mamá a decirle qué tienen que mejorar, ¿ok? Ujú. Y ahí es cuando está el peligro porque em, sin querer, no es inconscientemente, porque a veces estamos actuando conscientemente, estamos quitando porciones de la motivación interna del atleta hacia el deporte, ¿ok? Porque mientras más se involucren en el sentido de la toma de decisiones, yo creo que un padre debe estar involucrado voy a usar esta analogía, si, si están manejando un carro, imagínense que la vida del atleta están manejando un carro. Al principio, el atleta, el papá o la mamá manejan el carro, pero con el tiempo, el papá o la mamá deberían ir en el puesto de al lado, muchas veces en el puesto de atrás, y muchas veces tengo padres que me provocan meterlos en la maletera, ¿no? Pero bueno, tenerlos a veces también dejar que el niño maneje el carro solo o la niña maneje el carro solo. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco ir apartándonos para que que el atleta sienta que está en control de la toma de decisiones que tengan que ver con su deporte. Entonces, les voy a contar dos ejemplos rapidito. Em, hace 2 semanas hay un equipo, que bueno, nosotros tenemos un equipo, está el profesional y tenemos un equipo semiprofesional de la academia, que es donde los jugadores hasta de 14 años, 15 años,
ya están teniendo experiencia de alto nivel. Entonces, claro, no podemos seleccionar a todos porque hay un espacio limitado. Entonces, obviamente hay padres que dicen, ¿por qué no seleccionaste a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué este niño está entrenando aquí? Porque, bueno, todo eso. Entonces, tenemos una reunión con el padre y, bueno, hablamos todos los detalles, nos gusta comunicar que esté claro todas las decisiones y decimos, entre los directores, decimos, bueno, vamos a poner al muchacho a entrenar con este equipo para ver. Cuando le preguntamos, cuando le decimos al muchacho, epa, porque entrenan a la misma hora, le decimos, hey, hoy vas a entrenar con ese equipo, el mismo joven de 14 años le dijo, profe, yo todavía no estoy listo para ese equipo. Entonces, por eso yo justo mandé un email esta semana, decirle, miren, cuando los padres quieran conversar algo de los hijos, primero conversen con los hijos, ¿ok? Para saber dónde está el hijo, porque tenemos que crear esas situaciones donde el joven, o me pasó anoche tuve una reunión individual con un jugador y le pregunto, ¿tienes alguna otra pregunta? Y me dice, no, todo bien. A los 20 minutos me llega un email de la cuenta del hijo, pero un email que cuando tú lo lees, tú dices, esto no está escrito por un niño de 13 años. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí le dije, qué bueno que todavía tengas dudas, las hablamos en persona cuando nos veamos en entrenamiento. Porque yo sé que es el padre escribiendo esa información. Entonces, los sentimientos, las emociones de los atletas deben tener una prioridad. Para el entrenador, para los padres, eso debe ser una prioridad de qué está sintiendo el hijo, qué temores tiene, cuáles son nuestras estrategias, porque creo que los padres, como tenemos tantos años con nuestros hijos, nos han escuchado tanto que muchas veces no nos van a escuchar porque la voz es muy repetitiva. Entonces, los padres más bien deberíamos, las madres obviamente, deberíamos enfocarnos en qué estrategias, en qué experiencias le vamos a proveer a nuestros hijos, que el mensaje que nosotros ya creemos que es el correcto, lo escuchen o lo experimenten desde una experiencia de terceros, ¿ok? Por ejemplo, y yo se lo decía a Alice cuando trabajábamos con Rey, que no es lo mismo decir, no, tienes que salir más motivado, tú puedes lograr esto, tú puedes hacerlo, que llevarlos a un circo, el Circo du Soleil, que yo soy fanático de eso, y que ellos vean cómo las personas hacen cosas grandiosas, que hacen cosas difíciles, porque mediante la parte visual, mediante la experiencia, empiezan a soñar, a tener más pensamientos creativos, a pensar que las cosas sí son posibles y nosotros ya canalizarles esa experiencia y hacerles muchas preguntas para que ellos se expresen, porque los padres, como creemos que tenemos todas las respuestas, no dejamos que los jóvenes se expresen y más bien es más importante escucharlos a ellos y que ellos mismos se den cuenta de sus propios caminos, ¿no? Disculpen Bueno, que... Rey, no, yo creo que yo te iba a pedir que dijéramos algunos tips para cerrar, pero yo creo que ya los dijiste todos. No, yo Pero es creo que eso que que tú dices es fundamental, Guillermo, el tema de tener esas conversaciones con nuestros hijos, porque de nuevo, nosotros siempre hablamos y decimos, lo hacemos desde la mejor intención. Todos amamos a nuestros hijos y queremos protegerlos y queremos ayudarlos, pero desde ese protección estamos sobreprotegiendo y los estamos evitando que ellos tengan su autonomía, evitando que ellos sepan tomar decisiones y que asuman las consecuencias de esas decisiones, porque estamos como que no queremos que se frustre. Entonces vamos y movemos y hablo con el entrenador y hablo con el club y si no me lo quieren aquí, lo cambio y lo muevo. Entonces estamos todo el tiempo tratando de evitarles a ellos frustraciones, decepciones, que son cuestiones normales de la vida y que van a hacer lo que ellos, o sea, afrontar su vida no solamente en el deporte, sino como adultos. Entonces es importantísimo siempre tener esas conversaciones con nuestros hijos, escucharlos, porque hay muchas veces que mi objetivo, mi meta, mi expectativa no tiene absolutamente nada que ver con la de mi hijo.
Hay muchas veces que ellos ni siquiera quieren seguir jugando ese deporte y lo hacen es porque entienden que es lo que mamá y papá desean y de esa manera es que me van a querer y me van a amar y a aceptar y voy a pertenecer en la familia. Entonces, ese llamado a la conversación, a entender que ellos son seres individuales y que tienen derecho a sentir, a pensar y que nosotros tenemos el deber de escucharlos y acompañarlos en ese sentir. Entonces, me encanta, Guillermo, muchísimas gracias. Ahorita entiendo que estás trabajando en una academia, pero todavía tienes sesiones online para los chamos, para los padres, por donde te pueden contactar. Sí, por Instagram, mi cuenta es Guillermo Coach. Trabajo bastante con padres, con atletas y también con entrenadores, ¿no? Porque tengo un curso que es Psicología del Entrenador, ¿ok? Que se trabaja bastante ayuda a los entrenadores a darles más recursos, más opciones en el manejo de esas situaciones emocionales que puede vivir el atleta, ¿no? Pero quiero mencionar algo, Lice, que tú mencionaste que me parece buenísimo, que dices que muchas veces le tratamos de evitar decepciones, frustraciones, ¿ok? Y miren esta bomba de tiempo, ¿no? Que es una fórmula que hay que prestarle mucha atención. Cuando tú le sumas que le estamos evitando decepciones, frustraciones, o inhibiéndolos de esa oportunidad de crecimiento de la autonomía. Cuando tú lo juntas con la desconexión social que hay hoy en día, porque la conexión es más en redes sociales y que a partir de eso va a haber menos conocimiento emocional, entonces cuando tenga que afrontar una frustración, una decepción, la persona se va a sentir desarmada, sin opciones, Recursos, sin sin recursos. recursos. Entonces ahí es cuando entra, que por eso es que las estadísticas, que los niveles de depresión, de ansiedad, están bajando cada vez de edades, ¿okay? A partir del 2010, porque el 2010 es que se introduce el teléfono inteligente y a partir de ahí es que las personas se sienten mucho más conectadas con el mundo social, pero es una conexión ficticia. Entonces, el otro día yo pasé por un grupo de personas, de adolescentes, y estaban hablando de cuántos seguidores tenían. Y ese era el tema de conversación. Entonces, esa gratificación instantánea que se menciona tanto hoy en día, creo que ahí es donde las familias pueden crear muchas actividades donde si el hijo, esto me pasó con una persona que me decía que tenía mucho en su mente la imagen de su mamá siendo una doctora muy reconocida, muy exitosa, y que todas las noches estaba la imagen de ver a su mamá con un libro en las manos. Entonces nosotros tenemos que pensar también qué imágenes les estamos dando nosotros a nuestros hijos. Si siempre nos ven en la computadora, en el teléfono, entonces muchas veces pueden hasta pensar que esa actividad es más importante que el tiempo de conversación con ellos. Entonces, cuando tú juntas ese aspecto que los estamos evitando a que confronten ciertas situaciones de vida y los estamos sin querer desconectando de las relaciones interpersonales, creo que hay un daño mayor a futuro porque se van a sentir aislados como en una esquina de un salón y que no tienen en qué apoyarse. Entonces, creo que es muy importante prestarle atención a todos esos puntos y crear estrategias de cómo podemos incrementar esas relaciones interpersonales y más bien eh, ver a largo plazo que haciendo que ellos afronten esas decepciones, esas frustraciones, más bien les estamos enseñando a tener opciones de vida a futuro. Porque si hoy en día el tenista o el futbolista no está jugando en el equipo que quiere o no está recibiendo el reconocimiento que quiere y lo estamos cambiando de academia constantemente, ¿ok? El día de mañana, cuando vaya a la universidad y no esté en el primer equipo, va a querer cambiar en vez de afrontar. Y entonces eso va a estar
relacionado no solamente con el deporte, sino con los trabajos, con las relaciones matrimoniales. Personales. Entonces, bueno, eso es un tema que en verdad hay que prestarle atención y crear estrategias, como digo, con los objetivos claros del crecimiento emocional del atleta. Bueno, creo que cerraste muy bien definiendo de alguna manera lo que es la resiliencia y a lo que deberíamos estar apuntando como un nuevo valor que ahora tiene nombre, y que está muy aunado a lo que es esa frustración y esa interrelación social ficticia. Y Claro. por último, quiero traer a colación para cerrar una publicidad que están pasando aquí en Estados Unidos, que precisamente un niño como de 8 o 9 años se acerca a su papá, que está en la computadora en la casa, y le dice, y tiene una lista al lado, y le dice, papi, ¿qué es esto? Entonces le dice, la lista de las cosas importantes que hacer hoy. Y el niñito se le queda mirando y le dice, y en esa lista estoy yo. Mm, Y el papá se echa hacia atrás, cierra la computadora y monta al niño en sus brazos, en sus piernas. Yo buenísimo. creo que eso es parte de lo que tenemos que hoy, y eso es mi aprendizaje hoy de lo que nos dejas, Guillermo, agradecidísima. Me voy con la cabecita sabiendo que ya mis hijos no juegan un deporte individual, Mm, sino un equipo donde ellos son los protagonistas y nosotros somos su verdadera red de apoyo. claro. Y bueno, además llega en un momento muy, muy importante de mi vida en este momento, así que lo agradezco infinitamente este podcast. Gracias, Lise, por este invitado de lujo. Y bueno, no somos primos, pero vamos a seguir averiguando, porque somos Sánchez y de Barquisimeto. Así que No, nos capaz mantenemos en sí, capaz sí contacto, somos, Guillermo. capaz sí somos. No digas todavía que no, porque capaz Exacto, sí. por eso, ya yo te busqué en las redes sociales, tal, que tú que yo te mantengo al tanto. Vale. Gracias, Guillermo, por estar aquí. No, gracias, Lice, por crear esto y por a ustedes dos por ayudar a las familias, por encaminar a muchas personas que es tan necesario hoy en día para todos, ¿no? Un mensaje que sí le quiero decir a todas las personas que vayan a ver esto es que un acompañamiento yo creo que es necesario para todo humano en este mundo, ¿ok? Porque todos podemos utilizar una opinión, un camino, una guía objetiva de las situaciones, por más que tengo más de 10 años trabajando en esto, a nivel de padre cometo errores. Y no crean que los padres vamos a ser perfectos ni nada, pero sí que tengamos métodos de crecimiento, métodos de reflexión para que esos errores que cometemos no se conviertan en una norma, no se conviertan en el día a día, sino que también nos tomemos nuestro espacio para reflexionar, tener esas conversaciones interpersonales que podamos sentirnos seguros y vulnerables de decirle a alguien, mira, me equivoqué, ¿qué crees tú que podía haber hecho mejor o distinto en estas situaciones? Porque al final del día, si queremos estar solos, nos tenemos que ir a vivir en una isla, ¿no? Y solo y sin conexiones, pero la vida es sobre las conexiones interpersonales que tenemos y el crecimiento de todos. Bueno, Así mil es. gracias y hasta nuestro próximo episodio de Punto de Encuentro. Gracias.